Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Yo le invito a que abra su Biblia, mi hermano, en Mateo 8:23. Si ya encontró, póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué dice? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tome su asiento y cierre sus ojitos una vez más. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tus misericordias, Padre. En esta mañana venimos delante de ti, Señor, con temor y temblor, Padre, y agradecidos por tu obra. Ahora, Señor, vamos a exponer tu palabra. Yo te ruego, añade toda sabiduría, Señor, a tu palabra. Añade, Señor, todo espíritu profético, Padre, y toda sabiduría, todo discernimiento, bendito Dios. Que podamos darle, Señor, la correcta interpretación a tu palabra. Aquí está tu pueblo, Señor, aquí está tu palabra. Yo te ruego, Padre, que seas tú glorificándote en esta mañana y que ninguno salga, Señor, como vino. Que todos, Padre, procedamos al arrepentimiento y todos, Señor, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Auxílianos, Señor, una vez más en tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. El tema del que vamos a hablar, mi hermano, es las batallas de la fe. ¿Sí? Es más, yo creo que en algún momento ya hablamos acerca de las batallas de la fe. Lo vimos de una forma más general. ¿Sí? Pero vale la pena volver a entender, volver a estudiar esto, mi hermano, porque realmente a veces la iglesia puede que decaiga, a veces la iglesia va, mi hermano, de bajada en vez de ir de subida. Y no me refiero a número, no me refiero a cantidad de personas, ¿sí? Me refiero a cómo está nuestra comunión, nuestra relación con Dios. A veces puede ser que nuestro cristianismo vaya así, hermano. La palabra dice que nosotros debemos ir ¿de qué? De victoria en victoria y de triunfo en triunfo hasta ver la gloria de Dios. ¿Sí? Victoria en victoria, habla de batallas, hermano. Habla de luchas. ¿Sí? Lo que usted tiene que entender es que usted como cristiano tiene que batallar, eso usted ya lo sabe. Pero más que usted, su fe debe batallar. Su fe. Mire, Jesús se acerca, hermano, a una barca, se sube a la barca, va con sus discípulos. Y Jesús se quedó dormido, hermano, y los discípulos estaban angustiados, desesperados, sin saber a dónde correr. No tenían escapatoria, hermano. Si algo pasaba en esa barca, y yo creo que fue a propósito del Señor, hermano, es que no tenían cómo escapar. Asimismo, el Señor muchas veces nos mete a nosotros en pruebas, en lugares donde no podemos escapar. ¿Sabe para qué? Para tratar nuestras vidas. Y precisamente para que no escapemos. ¿Sí? No tenían a dónde ir, hermano. No tenían a dónde correr. Pero le dice algo, hermano. Jesús les dice algo, hermano, que nosotros pudiéramos decir hasta cierto punto, humanamente pensando, no es tan lógico. Es ilógico porque cualquiera se angustiaría viendo que la barca se va a hundir. Pero Jesús les dice: hombres de poca fe. No, Jesús no se agradó de la fe de estos hombres. Y nosotros vamos viendo en la Biblia 14 veces que Jesús les llama a sus discípulos y a la gente que le seguía hombres de poca fe.
Si Jesús les llama hombres de poca fe, es porque tenían una fe demasiado pequeña. Una fe, hermano, que no les ayudaba, no les servía. Yo quiero que usted, hermano, preste toda atención al mensaje y a la palabra. ¿Sí? Porque si no, saliendo no se va a acordar ni de qué hablamos, hermano. El problema de estas personas es que su fe no les alcanzaba. Como a muchos cristianos, hermano, en medio de la prueba abandonan los caminos del Señor y se declaran hasta ateos a veces, hermano, porque su fe no les alcanza. La cuestión por la que tú estás aquí, por la que tú estás siguiendo al Señor, es ¿para qué? Para que tu fe vaya creciendo. Y mire lo que Jesús dice: si vuestra fe fuera solo como un granito de mostaza, dice, ¿verdad? Un grano de mostaza no es así, hermano. ¿Sí? Usted sabe lo que es un grano de mostaza. Si fuera así vuestra fe, lo que me sorprende aquí es que la fe de estos hombres, y muchas veces la fe de nosotros, no llega ni siquiera a esa medida. Por eso es que nos angustiamos, nos desesperamos y creemos que el mundo se va a acabar, hermano, cuando estamos en medio de los problemas. Jesús no les reclama nada, no les reclama por qué se angustian, por qué lloran, no les reclama nada de eso. Lo que Jesús les reclama es por qué la fe de ellos se estancó, por qué la fe del cristiano se estanca. Lo que Jesús siempre va a ver, lo que Dios siempre va a ver, por qué la fe del cristiano no crece, no se desarrolla. Usted tiene que entender que su fe tiene que crecer por lo menos, la medida mínima es un granito de mostaza. Esa es la medida mínima de la fe, por lo menos. Pero usted ve una fe más grande, la fe del centurión, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Señor, no entres a mi casa, porque soy pecador y no soy digno que tú entres a mi casa. Pero solo envía desde allá tu palabra, porque yo soy hombre de autoridad y cuando yo digo que se haga algo, se hace. Como yo soy hombre de autoridad, yo entiendo que tú eres Dios, yo entiendo que tú tienes autoridad, así que tú di y mi siervo va a sanarse. Y Jesús se admiró. Ay, Dios mío, cómo quisiera que todos tengan esa fe. Cómo quisiéramos nosotros, cómo quisiera yo tener la fe del centurión, hermano. No viviríamos tan angustiados, tan desesperados, buscando de aquí, buscando allá, buscando acá, buscando allá, hermano. A veces entramos en prueba, entramos en problema y déjeme decirle una cosa, lo último que hacemos es doblar nuestras rodillas. ¿Sí o no? Es lo último que hacemos, hermano. Hay que ser sinceros. Por eso le digo, hacemos. Lo último que hacemos es doblar nuestras rodillas. Doblamos las rodillas ya cuando no queda otra opción. Por eso Jesús les tuvo que subir a una barca, porque ahí no tenían otra opción, hermano. Así que si tú estás pasando una circunstancia en la que tú no tienes escapatoria y no tienes otra opción, tú tienes que entender que el Señor quiere que tu fe crezca. Por eso te quita toda opción, toda escapatoria. Mira, tú vas al banco, en el banco te niegan el préstamo. Tú vas donde tu compadre te niega el préstamo. Tú vas para acá, te niegan el préstamo. Tú vas para allá, te niegan el préstamo. Todo el mundo te niega el préstamo, nadie te quiere dar. ¿Qué te está haciendo el Señor? Te subió a la barca para que no escapes. Porque lo primero que nosotros hacemos es apoyarnos en alguien o apoyarnos en algo y lo vemos como una salvación. Mira, llegan momentos en la enfermedad en la que te dicen, mira, no hay otra opción. No hay otra opción. Y no hay más opciones. ¿Sí? Aquí la situación es grave. Lo único que te espera es encomendarte a Dios. A veces Dios te mete en esas circunstancias. Una mujer que no puede tener hijos y que los médicos hacen lo que pueden y aún así no puede tener hijos, ¿a quién tiene que encomendarse? A Dios, cuando debiera ser su primera opción, ¿verdad? El Señor. Esa es nuestra forma de ser, hermano. Es la forma de ser del ser humano, de nosotros. Es parte de nuestro carácter, ¿sí?
Nacemos sin fe, hermano, con una fe insignificante, hermano. Y más allá de eso, hermano, el ser humano es por naturaleza idólatra. Si no veo, no creo. Por eso necesito una imagen, necesito algo, necesito una estampita, algo donde poner mi fe, donde esté mi fe. Tendemos a ser idólatras, hermano. Pero qué cosa que el Señor prohíbe, nada de imágenes, nada de eso. Y aún así crean que Dios está en los cielos y que Él es galardonador de los que le buscan, sin ver nada. Y de eso se trata la fe, hermano. ¿Sí? Entonces, mire usted, hermano, la medida es el grano de mostaza. Entonces lo que el Señor quiere es que tu fe crezca. ¿Sabes por qué tiene que crecer tu fe? Y tiene que crecer rápido. Tú no puedes pasar 5 años en una iglesia cristiana o en el cristianismo y tu fe estancarse. ¿Sabes por qué? Porque van a venir batallas y tu fe, si no crece, no vas a poder pelear esas batallas. Vas a perder todas las batallas. ¿Sí? ¿Cuándo pierdes tú una batalla? Cuando te enfrentas a la prueba, no puedes, no resistes y abandonas la carrera. Acuérdese que el apóstol Pablo decía que el cristianismo es una carrera. No sea, decía el apóstol Pablo, que yo mismo venga a ser descalificado de la carrera. Por eso todos los días me entreno, todos los días lucho, todos los días corro. ¿Para qué? Para poder llegar a la meta. ¿Sí? Entonces mi fe tiene que crecer, porque si tu fe o mi fe no crece, tú vas a perder las batallas. La fe lucha, la fe del cristiano lucha. La vida del cristiano es así, hermano. Y del no cristiano también, hermano. Tú como cristiano y el no cristiano van a pasar las mismas dificultades, los mismos problemas. ¿Sí? Pero el Señor quiere darnos la victoria. Ahora, la victoria no se alcanza imponiendo manos. No es que va a venir el pastor y va a imponer la mano y decir, te doy la victoria en el nombre de Jesús. La victoria no se alcanza solo teniendo un nombre de cristiano. La victoria no se alcanza solo perteneciendo a una iglesia. La victoria no se alcanza solo perteneciendo a un grupo de personas que dicen ser cristianos. La victoria se alcanza con una fe grande, una fe por lo menos como el grano de mostaza, una fe, hermano, que alcance estatura. Así se alcanza la victoria. Hay 14 cosas con las que va a luchar tu fe. ¿Sí? Y vamos a ir viendo de una en una. Vamos a ir viendo de una en una con qué debe luchar mi fe. ¿Sí? Y lo primero con lo que nuestra fe pelea, la primera batalla de nuestra fe, mi hermano, aunque hemos leído este pasaje, yo le pido que usted retroceda un poco a Mateo. Vamos más atrásito. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Y mire lo que nos dice ahí. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mire, hay 6 cosas que yo quiero analizar en este texto, hermano.
Pero primero nuestra fe empieza peleando contra el afán y contra la ansiedad. Escuche, esa es la primera batalla de la fe. Y yo creo que es la batalla más grande, hermano. El afán y la ansiedad. Y déjeme decirle algo, Jesús peleó contra eso, hermano. Jesús peleó contra el afán y contra la ansiedad. Pero empieza diciendo algo hermoso aquí, hermano. Y dice, mire, por tanto os digo, ¿qué dice? ¿Cómo dice ahí? ¿Por qué? ¿No os afanéis por qué? ¿Por qué es el afán? ¿Por qué nos afanamos? Por nuestra vida. Y la palabra dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. En la mañana está hermosa, ¿verdad? Está linda. A la tarde sale el sol y se seca. Así es la vida del hombre. Así es la vida del ser humano. El afán del hombre, escuche, lo primero que yo quiero decirle, si usted está apuntando, es que el afán del ser humano no es por lo eterno, es por lo efímero, por lo natural, por la vida del hombre. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos afanamos, preste atención, por las cosas eternas? ¿Cuántos nos afanamos por las cosas eternas? ¿Quién ha llegado a las 8:30 de la mañana, y aunque la iglesia esté cerrada, pero no, yo necesito congregarme? Llama al pastor, por favor venga a abrir la puerta a las 8:30, o al hermano que le toca abrir, porque yo necesito congregarme hoy día. Yo tengo que estar aquí en la iglesia, así que yo vengo temprano y veo que está cerrada. Por favor, vengan a abrir la iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos, pastor? Mire, yo estoy leyendo la palabra, pero yo necesito más. ¿Será que se puede abrir algún curso de Biblia o algún curso de algo? Porque yo necesito conocer más de la palabra. ¿Cuántos de nosotros decimos, pastor, por favor, yo quiero, ¿en qué puedo yo servir? ¿En qué puedo yo ayudar en las cosas de Dios? Porque Jesús dijo, las cosas de mi Padre, ¿qué dijo? Me son necesarias. ¿Sabe por qué vivimos afanados por lo natural y por lo terrenal? Y no precisamente por eso, porque no nos afanamos por lo celestial. Por eso el afán del hombre, mientras el hombre viva afanado solo por la vida, siempre va a vivir así, hermano, afanado y angustiado. El cristiano que empiece a afanarse por las cosas celestiales es una persona que va a hallar paz y va a hallar gozo, plenitud en su vida, hermano. Las cosas celestiales. El afán del ser humano no es por lo eterno, es por lo efímero, por las cosas que perecen. El vestido y la comida. ¿Está bien afanarse por eso? Bueno, el Señor dice, ay, el Señor, mire, el Señor no nos acusa por eso, pero además el Señor sí les llama a hombres de poca fe. Porque según el pensamiento de Dios, según la sabiduría de Dios, preste atención, según el entendimiento de Dios, afanarse por lo efímero es locura. Afanarse por lo efímero no es razonable. Pero afanarse por las cosas eternas, eso sí es razonable. Por eso el Señor Jesús les dijo, dejen de acumular tesoros en esta tierra y empiecen a hacer, ¿qué dijo? Tesoros en el cielo. Mire, yo le voy a decir algo, hay cristianos que aunque tienen riqueza en esta tierra, son pobres para con Dios. Muy pobres. Porque todo su afán y toda su angustia se maneja solo en lo terrenal. La fe, hermano, tiene que crecer a tal punto, su fe tiene que crecer a tal punto que usted empiece a afanarse por las cosas celestiales más que por las cosas terrenales. Para que usted halle paz, hermano, y para que usted venza esa batalla. Porque hubo un apóstol Pablo que dijo, ¿quién me separará a mí del amor de Cristo? ¿Qué puso primero? ¿Qué puso primero?
Hambre, angustia, persecución, desnudez, cárcel. ¿Quién me separará a mí del amor? ¿Quién estaba antes que las necesidades y que las cosas efímeras? Cristo. Mire, esa es una fe. Pablo alcanzó una fe que podía vencer, hermano, cualquier circunstancia difícil. Pablo alcanzó una fe, hermano, que ¿quién de nosotros estaría dispuesto a ir a la cárcel por causa de Cristo? Hay que ser sinceros, hermano. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a pasar lo que tenga que pasar por causa de Cristo? Por causa del Evangelio. El problema es que el cristiano vive, y mire, Jesús dice, así viven los gentiles, así vive la gente que no me conoce, así vive la gente que no tiene temor de Dios, así viven aquellos que nunca han escuchado tal vez la palabra de Dios, o que la escuchan pero no la toman en serio. Así viven ellos, dice, angustiados por lo terrenal. Pero vosotros no debéis vivir así, nosotros no debemos vivir así. Entre tener y no tener, el apóstol Pablo dice, yo prefiero tener. Pero entre tener algo y a Cristo, dice, yo prefiero a Cristo. Jamás se va a comparar. Cuando yo llego a esa fe, esa es una fe, hermano. Que cuando tú te quedas sin trabajo, pasa algo difícil en tu vida, hermano, tú sigues y sigues. Mire, a Abraham, ¿qué le pidió el Señor a Abraham? A su hijo. A ninguno de nosotros Dios nos ha pedido a nuestro hijo, hermano. Pero Dios le pidió el hijo a Abraham. Dámelo. Mire usted. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo, hijo, ven, vámonos. Tenemos que ir a ofrendar al Señor en la montaña. Vamos a hacer un altar allá arriba. Llevan leña. Y el hijo dice, pero no hay cordero, papá, ¿qué vamos a ofrendar? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? El Señor proveerá, dijo. Mira, esas son palabras de vida, hermano. El Señor proveerá. ¿Qué haces tú cuando no tienes? Te pones a pelear con tu esposo. Empiezan a gritar. Es que ya te he dicho, es que tú no haces, es que tú no trabajas más. Te dije que trabajes 20 horas porque las 8 horas no alcanzan. Te dije que trabajes 22 horas más. Mire, afanados por lo terrenal. ¿Y lo celestial dónde queda? Cuando alguien se va a vivir en otra ciudad, antes de cambiarse se fija primero en si hay alguna iglesia por ahí cerca. ¿Quién de nosotros se cambia de casa o de ciudad o de país y se fija si hay cerca una iglesia cristiana? Y llega y lo primero que hace es poner sus maletas en la casa y sale a dar una vuelta. Yo necesito congregarme, necesito una iglesia cristiana. ¿Quién de nosotros hace eso? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Si alguien lo hace, gloria a Dios. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque nuestra vida se desarrolla en base a lo terrenal. ¿Sí? El Señor Jesús luchó contra la ansiedad y el afán. Pero el Señor dijo, las cosas de mi Padre son necesarias. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿qué dijo? La primera tentación de Jesús, ¿cuál fue? La comida. Mire usted, 40 días ayunó, hermano. El Señor Jesús ni agua ni comida, 40 días en el desierto. ¿Quién los llevó al desierto? El Espíritu Santo. El desierto también es esa barca, ¿no? Donde no podemos salir, donde nos queda o creemos o confiamos o morimos como el pueblo de Israel murió en el desierto. Un pueblo obstinado, dice, escuche, un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, de dura cerviz. No quisieron creer en la promesa de Dios, murieron en el desierto. Es el peligro de tener una fe pobre. Ay, Señor, ¿y ahora qué comemos, Moisés? ¿Para qué nos sacaste a morir acá? ¿Por qué no nos dejaste mejor? ¿Acaso no hay tumbas en Egipto? Dijeron, fe pobre.
Ay, ¿ahora qué vamos a comer? Solo maná. Yo quiero carne, yo quiero carne. Moisés, ¿para qué nos saca? Si en Egipto había carne hasta saciarnos. Fe pobre. Ay, Moisés, vamos a morir de sed, no tenemos agua. El Señor dijo, toquen la piedra y brotó agua. Escuche, fe pobre. El pueblo de Israel vivía solo afanado y angustiado por lo terrenal. ¿Y dónde queda lo celestial? ¿Dónde queda lo espiritual? ¿Dónde queda tu comunión con Dios? ¿Dónde queda tu crecimiento espiritual? Hermano, ¿quién, como les decía, quién se cambia de casa o quién se cambia del lugar donde vive y lo primero que se fija y toma en cuenta es una iglesia? No lo hacemos. Por eso es que vivimos angustiados y afanados por lo terrenal. ¿Y sabe qué? Mientras vivamos así, siempre vamos a vivir como una fe pobre. Para el Señor, la persona que vive solo poniendo su mirada en lo terrenal es pobre en fe. Pero Señor, ¿cómo tú vas a decir que soy pobre? No tengo que comer. Pero Señor, ¿cómo vas a decir pobre? ¿Y mis hijos qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Ya vamos más adelante. Lo primero que usted tiene que entender es que si usted tiene una fe que se desarrolla en base a lo terrenal, si tengo, sigo a Dios, y si no tengo, reclamo a Dios y reprocho de Dios y me alejo de Dios, esa es una fe pobre. Y si sigue así, va a morir en el desierto. Escuche, va a morir en el desierto. O sea, no va a entrar a Canaán. ¿Qué significa Canaán? Abundancia. Abundancia, dice que fluía de la tierra leche y miel, hermano. Mire, cuando fueron los espías y vieron los frutos, hermano, y dijeron, wow, eso es estupendo, esos frutos eran inmensos. Esa era la bendición que Dios tenía para el pueblo de Israel, entrarlos de esa tierra. Llegaron los centinelas y dijeron, imposible, imposible. Ahí hay gigantes en esa tierra, nos van a matar, nos van a aplastar, dice, como langostas. Nos van a matar, fe pobre. ¿Qué dijo Josué y Caleb? ¿Qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Sí, vamos a lograr entrar a esa tierra. Y precisamente fueron los que entraron a la tierra y conquistaron Canaán. Mire usted, hermano. La otra semana hablaremos del miedo, del temor, que es la segunda cosa con la que batalla nuestra fe. Porque en la barca, ¿qué tuvieron? Miedo. ¿Sí? Bueno, pero eso hablaremos la otra semana. Entonces, lo primero de las 6 cosas que yo le digo es que no podemos permanecer solo fijándonos en las cosas efímeras. Desde hoy en adelante tú tienes que ver lo eterno como más valioso que lo terrenal. ¿Sí? Sí, mire, viene tu jefe y te dice, mi hijo, tienes que trabajar hasta el domingo porque necesito producir más, necesito más dinero. Y le dice al trabajador, tienes que trabajar de lunes a domingo, de 7 de la mañana a medianoche. Bueno, voy a exagerarle, a 6 de la tarde, 7 de la tarde se trabaja aquí. Pero algunos se hacen trabajar hasta las 10. Yo alguna vez estuve en una empresa, hermano, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sí. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque los mismos empleados lo permiten. Y la respuesta es que no hay trabajo, si me botan de aquí a donde voy, fue pobre. Las cosas de Dios son primero. Mire, yo me sorprendo cuando alguien me dice, mire, me dijeron que trabaje hasta el domingo. Yo hablé razonablemente y le dije, mire, yo no puedo porque yo el domingo tengo que buscar las cosas de Dios con mi familia, con mis hijos. Eso es una locura. ¿Quién hace eso? Poniendo en riesgo su trabajo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Aquellos que su fe está por encima de lo terrenal. Escúcheme muy bien, no le estoy diciendo que mañana va a ir a renunciar a su trabajo. Escúcheme bien. Lo que usted tiene que hacer es que Dios ponga gracia en usted
Porque si algo Dios pone en los hijos de Dios es gracia. ¿Para con quién? Para con los hombres. Y llega usted, hermano, y le cae tan bien al jefe, hermano, que usted se vuelve hasta la mano derecha del jefe. Y usted le dice, mire, el domingo yo tengo que ir a la iglesia. Y es más, le invito a la iglesia. Vamos a la iglesia. Y usted le empieza a predicar la palabra, hermano. ¿Quién hace eso? La verdad es que no todos lo hacemos, hermano. Pero eso es una fe que sobrepasa lo terrenal, ¿sí? Mira, yo te digo una cosa, si tú te acostumbras a vivir así, cuando llegue el día en el que no tienes nada, eso no te va a afectar. Porque Pablo dijo, estoy acostumbrado, sé vivir, dijo Pablo, cuando hay y cuando no hay. Y por todo doy gracias a Dios, dijo Pablo. Y la mayoría de cartas que Pablo escribió, ¿desde dónde las escribió? Desde la cárcel. Mire, hermanos, os animo, ¿verdad? Carta a los Filipenses, os animo, os ruego, os conjuro en el Señor, que seáis de un mismo espíritu, que no seáis, ¿verdad?, titubeantes, que perseveren en las cosas de Dios. Pablo, tú escribes eso desde la cárcel, donde te estaban azotando. Mire, Pablo dice, en azotes, no tengo ya ni la cuenta de los azotes que me dieron. Le azotaban a Pablo, descansaba un ratito y apenas tenía tiempo, cogía, ¿verdad?, un esfero o algo para escribir, hermano, y escribía y se ponía, necesito escribir a la iglesia, a los Gálatas, a los Filipenses, a los Tesalonicenses, a Timoteo, necesito decirle que sigan y perseveren en las cosas de Dios y que se animen. Si alguien podía desanimarse, hermano, y alguien podía abandonar los caminos del Señor, era Pablo. Tenía una vida acomodada, tenía un trabajo bueno, no tenía necesidad de nada, renunció a todo eso por causa de Cristo y ahora no tenía nada terrenalmente, pero era rico para con Dios. Escuche, era rico para con Dios. ¿Sí? Cuando dice, escribe al ángel de Tiatira, dice, hemos dicho, hermano, dicen que eres pobre, pero yo te digo, tú eres rico, le dice. Era una iglesia pobre, hermano. Había gente pobre, pero no pobre porque no había trabajo. Sí había trabajos, sencillamente es que usted sabe que en Tiatira los cristianos los excluían, les quitaban las propiedades. Habían leyes en el gobierno de que si un cristiano no participaba de los ídolos, le quitaban su casa, le quitaban su trabajo, su negocio, le podían despedir si no participaba de las fiestas paganas a sus dioses. Esas leyes ya habían en ese tiempo, hermano. ¿Sí? Y era una iglesia pobre, no porque no trabajaba, era una iglesia pobre porque así, y mira, Dios le plació. Hubieron 7 iglesias, de las 7, 2 permanecen hasta el día de hoy, las otras fueron destruidas. En un terremoto se acabaron, porque primero vieron lo terrenal, su riqueza, y se enfocaron en satisfacer los deseos de su corazón. Mira, hermano, entonces, si tú vives así, tu fe es pobre. Pero si tú vives poniendo las cosas de Dios por encima de todo, tu fe está creciendo. De a poquito va creciendo tu fe. ¿Sí? De a poco. ¿Cómo crece la fe del cristiano? ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe del cristiano? ¿Sí? Mire, ¿qué nos dice Romanos 10, 17? ¿Por qué viene la fe? Por oír y oír la palabra de Dios. Escucha, ¿quieres que tu fe crezca? ¿Queremos que nuestra fe crezca? ¿Cuánto escuchas y meditas en la palabra de Dios? ¿Sabe por qué tu fe no crece? ¿Por qué la fe de algún cristiano no crece? Porque de lunes a viernes, escuche, porque de lunes a viernes no escucha nada de la palabra de Dios. Sí, nada, cero palabra de Dios. Y le voy a decir algo, a los cristianos les gusta escuchar capsulitas nada más, capsulitas chiquitas, y en el WhatsApp se comparte 1 minuto y medio.
Mensaje al corazón, dice, mensaje de Dios al corazón. 1 minuto y medio. Eso le gusta escuchar al cristiano, esas capsulitas chiquitas. ¿Sabe por qué? Porque si es más largo, me aburro. Porque tengo cosas que hacer. Porque no puedo prestar atención yo media hora, 45 minutos a una prédica. Algún cristiano decía, yo no entiendo, no sé para qué predican tanto. Basta con 5 minutos al grano y salgo de la iglesia, decía ese cristiano. Basta 5 minutos, es demasiado. Y los predicadores, como ven que la iglesia se aburre con la palabra, que les es tedioso, que no les gusta, les dan lo que quieren, 15 minutos de prédica, no más, 15 minutos. ¿Sabe? Les está mal acostumbrando a esos cristianos. ¿Cuánto tiempo predicaba Jesús? Todo el día. Señor, despídelos ya porque ya va a anochecer y están con hambre. Mándalos a sus casas, han pasado todo el día con nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Denles ustedes de comer, dijo. Señor, no tenemos nada. Mire usted. Bueno, ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero a Jesús le gustaba, si algo a Jesús le gustaba, ¿qué era? Enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo único que iba a hacer la diferencia cuando los discípulos cuando Cristo ya se vaya y se queden solos, ¿qué les iba a sostener? La palabra que les predicó. Es lo único que les iba a sostener. Por eso es que la fe viene por oír y oír la palabra, no por oír chistes, no por estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Haciendo la iglesia un club social. Viene por oír la palabra. Pero es que los ministros que no predican la palabra tienen un gran problema de gente que no tiene fe, que su fe no sobrepasa lo terrenal, sino que se enfoca solo en lo terrenal. El Señor te va a dar casa, te va a dar carro, el Señor te va a prosperar, el Señor va a ampliar tus estacas, y así pasan toda la vida, hermano, falsos profetas. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. La palabra de Dios está por encima de las necesidades terrenales. Entonces, ¿por qué mi fe no está creciendo? Bueno, lunes mi fe no crece porque no oro ni leo la Biblia. Martes no crece mi fe porque me pongo a ver películas. Miércoles mi fe no crece porque trabajo demasiado y llego muy cansado a la casa. Jueves mi fe tampoco crece porque paso muy ocupado. Viernes mi fe no crece porque mis hijos me sacan el aire y tengo que llevarlos a pasear y tengo que sacarlos y hacer. Y en la noche tengo que ver con mis amigos. Sábado mi fe no crece. ¿Por qué? Porque perdí el tiempo en el Facebook para hacer 3-4 horas en la computadora y ya se fue todo el día. Pero estuve compartiendo mensajes bíblicos. Se ponen ahí a veces no son ni mensajes bíblicos, son solo frases de escritores. Llega el domingo y llegan a la iglesia con una fe pobre. Escuche. Fe, yo le voy a decir con mucho cariño, con una fe tan pobre que a veces ni entendemos de qué está hablando el pastor. Con una fe tan pobre que lo que el pastor dice más bien nos cae mal. No le estoy diciendo que eso pase aquí, le estoy enseñando. Con una fe tan pobre que en las alabanzas mejor me duermo. Con una fe tan pobre que llego ya casi a lo que se va a acabar el culto. Con una fe tan pobre, no me alcanza mi fe, no me alcanza para hacer más allá de lo que estoy acostumbrado a hacer. Porque de lunes a sábado mi fe es pobre. Si yo no escucho la palabra y si no medito en la palabra, mi fe es pobre. Pero ¿qué pasa si tú lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días te acostumbras a oír mensajes de Dios y a meditar en la palabra de Dios? Y mientras tú estás trabajando, meditas, ¿qué querrá decir este texto? ¿Qué querrá decir esto de acá? ¿Qué querría decir el pastor con esto que no entendí? ¿Qué estará esto de acá? ¿Qué mandaron de deberes de la escuela de obreros? Me pongo a hacer los deberes, estoy ahí. Vas a llegar, hermano, con una fe que está desarrollándose. Te aseguro una cosa, no vas a vivir derrotado, hermano. Porque en cada problema, la palabra dice esto. La Biblia dice así. Mis hijos se portan mal. A ver, hijos, la palabra dice así. El esposo se porta mal. Esposo, mira, la Biblia dice.
Esa es una fe que crece, es una fe que se desarrolla. Usted tiene que ser consciente de lunes a sábado qué pasa con su vida. No le digo que usted se va, hermano, a entregar a los placeres de este mundo. No le estoy diciendo que usted sea una persona que vive desobedeciendo a la palabra de Dios. Pero usted tiene que entender que si usted no está meditando en la palabra de lunes a sábado, su fe es pobre, no crece. Un descansito nomás, un sueñito nomás. Ya se hizo miércoles y no leemos la Biblia para nada. El resto de la semana pasamos muy ocupados. Por eso en medio de los problemas no sabemos ni qué hacer, hermano. ¿Y sabe cómo el cristiano se ha acostumbrado y le mal han acostumbrado a solucionar los problemas? ¿Sabe cómo? Viene el apóstol, ni sé cómo, ni sé cuánto. Voy. ¿Dónde está el apóstol? Voy. Quiero que me imponga las manos porque necesito. Mire, cuando bajaron de la montaña, se me viene esto, cuando bajaron de la montaña y los discípulos bajaron sorprendidos viendo la transfiguración de Jesús, bajan los discípulos y Jesús se quedó en la montaña. Y los discípulos bajan y Jesús baja después de ellos y se encuentra que los discípulos estaban con un endemoniado, no le podían liberar. ¿Por qué no le podían liberar? Ora y el demonio no salía del joven, no salía. Y se acercó el papá del joven y le dijo: Señor, mira, tus discípulos han estado orando para que mi hijo se sane, pero mi hijo no se sana. Sigue endemoniado. El demonio ni caso les hace. ¿Y qué dijo Jesús? Hombres de poca fe, también le dijo. Este género no sale con ayuno y oración. No es que hace rato se iban a poner a orar, es que ya vienen de una vida de oración. Escuche, el cristiano que viene de una vida de oración, de búsqueda de la palabra de Dios, de meditar constantemente, aunque trabaje 10 horas al día, pero constantemente en su mente está la palabra de Dios, no tiene necesidad de que al endemoniado lo cojan entre 10 y cójanmelo ahí y presten el aceite y bañalen en aceite para que se libere. No. Jesús se acercó y lo único que dijo es: vete, te ordeno que te vayas y no vuelvas más. A veces los demonios de nuestra casa no podemos sacar, hermano. No nos hacen caso. Hasta se ríen, hermano. ¿Sabe por qué se ríen? Porque tenemos una vida descuidada de las cosas de Dios. Mire, Jesús a los 9 años, sus padres estaban con él. Él vio la oportunidad de entrar al templo y se metió al templo y estuvo ahí hablando de la palabra de Dios. Si usted cree que a los 9 años él hacía eso, ¿cómo cree que era a los 15? ¿Cómo cree que era a los 20? ¿Cómo cree que era a los 30, hermano? Nosotros en las iglesias cristianas tenemos jóvenes de 20, de 25 años, hermano, que no saben ni dónde está Génesis. Es la verdad, hermano. Es la verdad. Y abrimos la Biblia, hermano, y yo lo digo con toda libertad porque eso es como nosotros vivimos nosotros, la iglesia, no solo de aquí, sino de todo el mundo, hermano, de Latinoamérica podríamos decir. Abran la Biblia y ¿a dónde vamos? Al índice, porque no sé dónde está, hermano. Abría ese libro en la Biblia y ya 5 años de cristianos. Escuche, 10 años de cristianos. Escúcheme una cosa más: 10 años de cristianos y no llevamos ni la Biblia a la iglesia, porque no tenemos ni Biblia siquiera. ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué fe pobre, hermano! Una fe pobre no te alcanza para vencer la ansiedad y el afán. Te quedas sin trabajo, te bajaron el sueldo, y nos destruimos, hermano. Se acabó. Nunca más. A veces vivimos así, hermano. No le estoy acusando. Escúcheme, no le estoy acusando, le estoy enseñando. Todos pasamos por eso, pero debemos entender, hermano. Debemos entender. ¿Sí? Entonces, el afán, lo primero es que el afán viene solo por lo terrenal, por las cosas terrenales. ¿Hasta cuándo vamos a vivir angustiados por lo terrenal? Hasta que nuestra fe crezca. ¿Cómo crece nuestra fe? Meditando en su palabra, hablando de su palabra.
escuchando su palabra. ¿Sí? Mira, en tu celular, descárgate prédicas. Empieza a escuchar mientras estás haciendo algo. Si puedes ponerle en volumen un poco alto, ponlo. Si te pones audífono, como sea. Si no te dejan escuchar nada, aprovecha tu tiempo libre y medita en un pasaje y piensa en ese pasaje y pasa meditando. Órale al Señor y dile: ay Señor, ¿qué querrá decir tu palabra? No entiendo nada, pero ¿qué querrá decir? Y te vas a dar cuenta que de lunes a miércoles, el miércoles el Señor te responde y entiendes lo que no entendías el lunes. Así funciona, hermano. Esto no es mágico. Escuche, esto no es magia. Esto no es en el nombre de Jesús te reparto aquí el poder de Dios y ya. ¡Wow! Me acuerdo de todos los pasajes y ahora sí puedo predicar. Así no funciona, hermano. Así no funciona. El evangelio no se trata de eso, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué nos dice Lucas 22:31? Lucas 22:31. Mire usted, hermano. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí. ¿Quién le estaba pidiendo para zarandearle? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué rogó Jesús? ¿Cuál es el ruego de Jesús? Que tu fe no falte. Escuche, que tu fe no falte. Pero a ver, presten atención. ¿A quién le dijo? ¿A Pedro o a Simón? A Pedro. No eran los mismos, ¿verdad? Pero el nombre original era Pedro. Simón. ¿Y quién le puso Pedro? Jesús le puso Pedro. ¿Sí? Mire usted. ¿A quién necesitaba ser zarandeado? Escuche. ¿Quién necesitaba? ¿El viejo hombre o aquel que había sido ya puesto por Cristo? El viejo hombre, la vieja humanidad, el viejo Guido, el viejo Alejandro, el viejo Kevin, el viejo Cristian. Ese es el que necesita ser zarandeado. Necesita ser cernido. Mire, y usted tiene que entender una cosa, que Simón no podía quedarse como Simón, porque así no le iba a servir a Dios. Por eso es que Cristo le puso Pedro, que significa roca pequeña. Una roca pequeñita, pero que iba a hacer muchas grandes cosas en el Señor. Pero era una roquita, ¿sí? Una piedra pequeña. Pero el Simón no le servía. ¿Qué necesita de nosotros ser zarandeado? Entonces yo entiendo, miren, viendo esto yo entiendo que es necesario que nosotros en nuestra vieja naturaleza seamos probados, zarandeados. ¿Para qué? Usted sabe que es una zaranda, ¿verdad? Al trigo, ¿para qué se le pasa por zaranda? Para que caiga la escoria, el tamo, lo que no sirve, la cáscara, la basura, eso se cae, ¿sí? Para que quede el grano limpio. Me sorprende que no le dijo Pedro, cuando ya le había puesto el nombre de Pedro, sino le dijo Simón, porque todavía había ahí un viejo hombre que necesitaba ser cambiado, hermano. Si alguien es ejemplo, hermano, de afligirse y angustiarse por las cosas terrenales, es Pedro. Es Pedrito, hermano. Un carácter impulsivo, todo quería hacer a la forma de él, a la fuerza de él, hermano. Ese es el que necesita ser cambiado, zarandeado. Entonces Jesús le dijo: mira, Simón, es necesario que tú pases por ahí. Yo no voy a quitarte ese proceso porque es necesario. Pero yo voy a rogar por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Señor, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿En qué consistía la fe de Pedro? ¿En qué se basaba la fe de Pedro? ¿Solo en la oración de Jesús? ¿En qué se basaba la fe de Pedro?
¿Solo en la oración de Jesús? ¿O en lo que Jesús ya le enseñó en los 3 años que estaba con él? En el primer mensaje de Pedro, dice, ahora entiendo, esto es lo que el Señor nos dijo. Esto es lo que el Señor habló por medio de sus profetas. Esto es lo que el Señor dijo y recurría a la palabra, hablaba de la palabra una y otra vez, de la palabra de Dios. Lo que Jesús les había enseñado, Pedro se acordó, se recordó. Entonces cuando Jesús dice, yo he rogado para que tu fe no falte, yo he rogado al Padre, estaba diciendo, ¿para qué? Para que en el momento de la dificultad y de la prueba venga la palabra que aprendiste y esa palabra sea tu sustento en el día malo. ¿Por qué Judas se suicidó y Pedro no? Cuando la falta de Pedro, incluso podría yo decir que la falta de Pedro fue más grave incluso que la falta de Judas. ¿Por qué Judas se suicidó? Porque no guardó la palabra. Escuche. Porque la palabra ni siquiera se sembró. Cayó, dice que cuando salió el sembrador, la primera semilla cayó junto al camino. No se sembró, no entró en la tierra, no llegó al corazón. Ese Judas es aquel que, ¿verdad? El pastor está predicando y el Judas pensando en el almuerzo. ¿Y ahora qué iremos a hacer de almuerzo? No, y a las piscinas, tenemos que ir a las piscinas. ¿Y a qué hora se calla este man? ¿Y a qué horas ya nos manda? De gana vine. Ay, sí, por hacerle caso a mi esposa es que vengo. Así era Judas, hermano. Bueno, si se parecen en algo alguno, no vaya a resentirse, hermano. No es a propósito. Nos pasa a todos, nos pasa a todos. A mí también me ha pasado. No lo he alcanzado. Yo no he alcanzado la fe perfecta. Escuchen, no he alcanzado la fe perfecta. Tal vez un poquito de fe, pero no he alcanzado la fe perfecta. Así que cuando yo le estoy enseñando a usted, yo también me estoy enseñando a mí mismo, ¿sí? Por eso dice la palabra, la Biblia dice que la palabra es como espada de doble filo, corta para allá y corta para acá también, ¿sí? No solo para allá. Yo también aprendo de esto, hermano. Entonces, ¿en qué estábamos? No, antes del almuerzo, ¿en qué era? Sí, Judas, están atentos. Judas, hermano, no guardó la palabra. Judas no atesoró la palabra de Dios. Judas seguía a Cristo. Claramente se vieron sus intenciones y la palabra dice que seguía a Cristo, porque seguir a Cristo, él veía mucho dinero. Mucha gente aportaba para el ministerio de Jesús. Pero Jesús no se hizo problema con el dinero. Administre Judas. Jesús no se hizo problema. Incluso llegó un punto en el que Jesús se lo ve claramente que no tenía plata. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo, Pedro, vaya a pescar. Y cuando coja un pescadito, ahí adentro va a encontrar una moneda, 2 monedas, ¿verdad? Pague los impuestos, los míos y los suyos también. Como que Judas le dijo, Señor, no hay plata. Nos quedamos sin fondos, Señor. Y no es que se habían quedado sin fondos, es que Judas se cogió la plata, hermano. Porque la Biblia dice que Judas echaba mano de la bolsa, dice, ¿verdad? Entonces Judas siguió a Jesús, escuche, como muchos cristianos, sin atesorar la palabra de Dios, sin creer en la palabra de Dios. Por eso Judas se suicidó, Judas se mató. Porque si la palabra no entra al corazón del hombre, sencillamente es por algo, porque no se ha arrepentido. Escuche. Y si no se ha arrepentido, yo le voy a decir algo peor todavía. Si no se ha arrepentido, es porque el Espíritu Santo no está sobre esa persona. Y si el Espíritu Santo no está sobre esa persona no tiene salvación. Puede ser toda su vida cristiano, pero no ha creído. Judas fue 3 años cristiano y no creyó. El Espíritu de Dios no estaba en él. Por eso se suicidó, por eso se mató. ¿Se fue al infierno por matarse? No se fue al infierno por matarse. Se fue al infierno, al lugar de espera, hasta el juicio, por no tener salvación, porque no atesoró la palabra de Dios.
Y así es todo el que escucha, dijo Jesús, esta palabra y no la abraza, no la hace suya, como aquel que cae junto al camino, la semilla junto al camino, ni entra siquiera al corazón. El pastor puede decir lo que le da la gana, ¿acaso él es mi autoridad? Igual yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero y punto. Y nadie me va a decir que cambie. A mí nadie me va a decir que cambie. Judas era así. Escuche, Judas era así. Tenga mucho cuidado, porque Judas era así, hermano. Por eso es que no fue salvo. ¿Sí? Lamentablemente eso es así, hermano. Entonces, la oración de Jesús fue para que la fe no le falte a Pedro. Pero la fe se basaba en la palabra que Jesús mismo le había enseñado a Pedro. No era nada más que la palabra que él ya aprendió. ¿Sí? ¿Cuánto atesoras tú la palabra de Dios? ¿Cuánto atesoramos la palabra de Dios? No me puedes decir tú que atesoras la palabra de Dios si de lunes a sábado ni siquiera lees la Biblia. No me puedes decir que atesoras la palabra de Dios si solo en la iglesia lees la Biblia, y eso más con Biblia prestada. No me puedes decir que atesoras la palabra de Dios si, ese celular que vale $500, ese quiero. Y Biblia, ¿para qué Biblia? $5, no, los tiempos son difíciles. No hay cómo gastar nomás la plata. $5 la Biblia, ¿no habrá una más barata tal vez? Esa de $3, esa del Nuevo Testamento que regalan, ¿no tendrá por ahí alguno que me regale un Nuevo Testamento? Pero el celular, el de $500. Esto de acá, ahí sí, lo terrenal. Si se da cuenta, le estoy haciendo dar cuenta cómo somos nosotros con las cosas eternas. ¿Sí? Me sorprendió un hombre que se acercó y me dijo: pastor, dígame qué Biblia compro. Yo le dije: compre la de $5. Y me dijo: no, dígame qué Biblia compro. Yo quiero comprar una Biblia buena. Si vale 50, no hay problema. Si vale 70, no pasa nada. Yo quiero comprar una Biblia buena, una Biblia de estudio. Quiero una Biblia buena, porque para comprar otras cosas sí gastamos mucho, dijo. Pero para la palabra de Dios no queremos poner nada. Para nosotros mismos incluso no queremos poner nada. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo usted regaló una Biblia a alguien? La última vez que usted le regaló a alguien una Biblia. Usted le predicó, le evangelizó y le regaló una Biblia y le dijo: ten esta Biblia, léela. ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? Mire, ni a los hijos les damos una Biblia. Solo para que vea. Pero el celular sí, que no le falte al bebé, porque se trauma si no tiene celular. No está en onda, no está acorde a nuestro estatus. Pero ¿le has regalado una Biblia a tu hijo? Yo no digo que no le des celular, dale celular, hermano, pero fíjate que tiene en el celular, escucha la música que tiene en su celular, mira lo que tiene en su celular y después no te quejes. ¿Por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi hijo hace esto? ¿Por qué? No te quejes. Si tú mismo no siembras la palabra de Dios en su vida. Entre regalarle un celular y una Biblia, a los 10 años de edad, ¿qué le regalarías tú? Algunos pueden decir una Biblia, otros nada porque no hay plata. Y otros el celular, porque si no el muchacho se enoja, se disgusta y toca darle, porque si no se enoja. Mire hermano. ¿Ya? ¿Qué le vas a regalar a tu hijo ahora, de hoy en adelante? Dios mío, no hay fe. ¿Qué le vas a regalar a tu hijo? Una Biblia. Pero primero cómprate tú también una Biblia. ¿Sí? Y no escatimes. Mire, yo le voy a decir algo. Tal vez se nos fue el tiempo ya, pero yo le voy a decir algo. Solo hemos visto la primera cosa de las 6 cosas que tienen que ver con esto. Pero mire, yo le quiero decir algo. Yo me acerqué a la librería a comprar esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Es un diccionario bíblico. Muy bueno, muy bonito, pero cuesta $55 o 45, algo así. ¿Y sabe qué? Yo me acerqué a varias librerías y en ninguna encontré esto. En ninguna.
Y hasta que me acerqué a una y vi ahí, le pregunto, el único que tenía, el único. Yo le dije, ¿por qué no trae más? Necesitamos más para la escuela de obreros. Uy, dijo, hermano, eso no es negocio. Incluso le aviso, ya estoy vendiendo la librería cristiana, ¿por qué no es negocio? ¿Sabe por qué? Porque nadie compra. No, se vende muy poco, dijo. Y esta que tengo, dijo, traje solo porque un amigo me pidió que le traiga bajo pedido y nunca vino a retirar. Así que hasta ya tengo como 2 años ahí guardada, dijo. ¿Sí? Si quiere llevarse, llévese. Me paga cuando quiera, dijo, porque a la final, entre que esté botada ahí, nadie compra, dijo, nadie compra. Y hay que ser realistas, dijo, a los cristianos no les gusta invertir en material cristiano. No les gusta. Consideran que es pérdida cuando las cosas celestiales son vida eterna, hermano. Y yo le pregunté, y deme una Biblia de estudio, le dije, deme una Biblia de estudio. Y me dijo, no tenemos Biblia de estudio. Las normalitas de $5 si quiere. Y me dijo, pero si hay más baratas, de repente quiera, dijo, sí tenemos más baratas. Y una Biblia de estudio solo bajo pedido, porque eso no se vende. No se vende. Cuesta $60, cuesta $50. No se vende eso. Pero con todo le aviso, estamos vendiendo la librería. Si quiere alguien comprar, le avise. Porque no, hermano, y es así. ¿Se da cuenta cómo es la iglesia? Pero queremos, ¿verdad? Queremos vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo con una fe pobre, con una fe escasa. Queremos ser victoriosos. Y el enemigo, hermano, se nos ríe, hermano. Por eso le digo, a veces hasta los demonios de nuestra casa, hermano, se ríen. Se ríen porque, hermano, somos fáciles de seducir, somos fáciles de llevar cautivos. Alguien decía, el enemigo hace cascaditas con nosotros, decía, hermano. Porque no conocemos la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo es llevado cautivo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento del Dios vivo, le faltó conocer a Dios. Por eso es que cualquier cosa o cualquier loco que viene y les ofrece, hermano, riqueza, les ofrece, ¿quieres terreno? ¿Quieres edificio? Sí, siembra un edificio. ¿Quieres casa? Sí, siembra un terreno. ¿Quieres carro? Dame primero tu carro y Dios te va a dar 2 carros más. Y la gente va, aleluya, amén, eso es de Dios. Y sale por ahí un loco y dice, yo di mi carro y Dios me dio 3 carritos más. Y otro dice, no, es verdad, yo di mi casa y ahora tengo un edificio. Y en eso se basa la fe del cristiano. Y eso es, déjeme decirle con mucho cariño, eso es basura, hermano. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Todo lo que he alcanzado, todo lo que tengo, lo considero estiércol, dijo Pablo. Y lo considero basura. Todo lo terrenal no se compara con tal de alcanzar a Cristo. Son 2 evangelios diferentes, ¿sí se da cuenta? ¿En cuál de los 2 estás tú? Hoy día es domingo, mañana es lunes. ¿Qué vas a hacer con tu cristianismo? ¿Qué vas a hacer con tu fe? ¿A dónde te va a llevar tu fe? Mira, tu fe tiene que llevarte a muchas cosas, pero principalmente tu fe tiene que llevarte a vencer esta primera batalla. Tienes que vencer esta batalla, hermano. ¿Sí? Y no salir corriendo a la primera necesidad. Me voy, porque el Señor no está conmigo. Tal vez allá el Señor esté conmigo. Vivimos así, hermano, lamentablemente esa es la verdad. Lamentablemente esa es la verdad. Pero el Señor quiere que tú entiendas esto, hermano. ¿Sí? Que tu fe tiene que sobrepasar lo terrenal. Y si a la final, dijo Pablo, morimos, si vivo, dijo Pablo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo también. Soy de Él, dijo. O sea que viva, o sea que muera, le pertenezco a Cristo. No, Pablo no se enfrascó en los problemas que tenía, hermano. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Y cómo está nuestra fe? ¿Está creciendo tu fe? ¿O está estancada? ¿O está decayendo tu fe?
¿Sí? Póngase sobre sus pies, mi hermano. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Abrace a su hermano, abrace a su familia. Bendito Dios, bendito Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que nos permites, Padre, ser redarguidos con tu palabra, Señor. Este momento que nos permites tú, oh Dios, ser alcanzados, bendito Padre, por tu palabra. Amado Señor, te damos gracias, Dios, porque en medio de todo, Señor, tu amor y tu bondad no nos han abandonado. Tu fidelidad está con nosotros y tu mano poderosa nos cubre. Pero a veces vivimos derrotados junto a la fuente de agua viva. A veces vivimos con sed y con hambre teniendo el pan de vida eterna. Deja de comer el pan efímero nada más. El Señor sabe lo que necesitamos, dice su palabra. Antes que le pidamos, Él ya lo sabe. Pero es necesario que tu fe alcance cosas más altas. Es necesario que tu fe vaya por cosas eternas. Iglesia de Cristo, es necesario que tu fe trascienda lo celestial. Es necesario que tu fe vaya más allá de donde estás ahora. Que nada te aparte del Señor, que nada te aparte de su palabra. Atesora su palabra, atesora su palabra, ama su palabra, come de su palabra y te vas a dar cuenta que nada te va a derribar. Nada te va a destruir, porque su palabra es fortaleza, su palabra es vida, su palabra es espíritu, su palabra es verdad. Es su palabra, es tu palabra, Señor.